Marta Cecilia Solís Cruz tenía 49 años. Vivía con su hija mayor Andreina en el sector de Sauces 9 en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Marta crió sola a sus 3 hijos durante muchos años. El padre de Andreina se había ido del país cuando ella tenía 5 años y nunca volvió a hacerse responsable, hasta hace poco tiempo que los hijos menores estaban bajo su cuidado. La noche del 5 de octubre de 2025, Marta Cecilia desapareció sin dejar rastro. Nadie sabía qué había pasado con ella. Uno de sus hijos intentó comunicarse con ella a través de llamadas y mensajes, pero Marta nunca respondió. Al igual revisó si estaba activa en sus redes sociales, pero no había ninguna señal de ella. A la mañana siguiente, Andreina, de 32 años, junto a su hermano, fueron a la policía para informar que su madre no aparecía, no contestaba ni las llamadas ni los mensajes. Andreina le dijo al oficial que les atendió que esa noche su mamá recibió una llamada. Seguidamente agarró su bolso, se colocó un abrigo ligero y antes de salir le dijo que no se preocupara, que no tardaría. No parecía nerviosa ni alterada, dijo Andreina. Era una salida más, como tantas otras. Eran las 7:30 de la noche cuando la puerta se cerró y después de eso no se supo más de ella. Las horas comenzaron a pasar. Ya cuando era la medianoche, Andreina dice que intentó llamarla, pero su mamá no respondía. Pensó que quizás estaba ocupada, que había salido con alguien de confianza, así que esperó a que amaneciera para llamar a sus hermanos y contarles lo que estaba pasando. Cuando los agentes comenzaron a hacerle preguntas profundas, como por ejemplo, ¿quién la llamó? ¿Con qué frecuencia salía a esa hora? ¿Si tenía algún problema, amenazas, deudas o alguien que la molestara? Andreina solo repitió lo que sabía, la llamada, la hora, que su mamá salía sola, que no dijo exactamente a quién iba a ver. Luego de brindar su testimonio, la policía le pidió a Andreina que firmara el acta de desaparición para comenzar aquella investigación, pero Andreina le dijo al oficial que no andaba su cédula de identidad, por lo que no podría firmar el documento. Entonces le pidió a su hermano que lo firmara él, y aunque la policía hizo el reporte, el caso no fue tratado como una desaparición de alto riesgo. Las autoridades creyeron que Marta regresaría por su cuenta, pero eso no ocurrió. Ese mismo día, Andreina le preguntó a los vecinos si habían visto a su madre, porque la noche anterior había salido y no había regresado, pero nadie le había visto. Desesperada comenzó a publicar fotografías de su mamá en las redes sociales, con el único propósito de que alguien le diera noticias de ella. Horas después, Andreina regresó a la estación de policía. Esta vez parecía más dispuesta a hablar. Contó que su madre había estado endeudada con una organización peligrosa y que la cifra ascendía a unos $15,000. Según dijo, los hombres que le exigían el dinero a su madre la habían amenazado en varias ocasiones y temía que ellos tuvieran algo que ver con su desaparición. Sin embargo, cuando los agentes le pidieron más detalles, no supo dar nombres, ni lugares, ni rostros. Sus palabras rápidamente levantaron sospechas. Al otro día, Andreina volvió a cruzar las puertas de la comisaría. Su rostro estaba tenso, la voz le temblaba. Contó que había recibido una llamada de su madre, una voz que según dijo sonaba serena, pero extrañamente lejana. Dijo que Marta le había pedido que no la buscara, que solo necesitaba tiempo para poner en orden algunas cosas. Los agentes, sin perder un segundo, intentaron rastrear el número desde el cual se había originado la llamada, pero el resultado los dejó sin palabras. Aquel registro no existía en ningún sistema. Era como si la comunicación nunca hubiera ocurrido. Desde entonces, el caso cambió de rumbo y el misterio se volvió más profundo. A medida que avanzaban las horas, las sospechas comenzaron a multiplicarse. La versión de Andreina tenía grietas, silencios, pausas que no convencían a nadie. Pidió a los investigadores que detuvieran la búsqueda, asegurando que su madre volvería a comunicarse y que entonces probaría todo lo que decía. Y en efecto, al día siguiente regresó con lo que presentó como prueba, un video enviado por Marta Cecilia. En las imágenes, la mujer parecía tranquila, incluso amable, pidiendo que no la buscaran más, pero al analizarlo con detenimiento, algo no encajaba. El parpadeo era torpe, los gestos del rostro parecían forzados y la voz carecía de matices humanos. Cuando los peritos en análisis digital intervinieron,
el misterio se desmoronó. El video era falso, una creación generada por inteligencia artificial. Tras detectar irregularidades en el video, los investigadores decidieron contactar al ex esposo de Marta. Querían confirmar si la mujer que aparecía en la grabación era realmente ella. Cuando el hombre llegó a la comisaría, le mostraron el material en una sala de evidencias. Apenas lo vio, quedó en shock. Dijo con voz temblorosa que la mujer del video no era Marta, sino su hija Andreina. Tras el descubrimiento de que el video era falso, la policía suspendió la búsqueda de Marta para concentrarse en rastrear quién había manipulado la grabación. El material pasó a manos de la Unidad de Delitos Tecnológicos, que confirmó que el archivo había sido enviado desde un número no registrado y con los datos de ubicación alterados. Mientras tanto, Andreina, aún conmocionada, insistía en que la voz del video sonaba igual a la de su madre, aunque ahora todo indicaba que alguien había utilizado su imagen y su voz para crear una ilusión perfecta. Con el hallazgo del video falso, la investigación dio un giro inesperado. Las autoridades dejaron de buscar a Marta y dirigieron toda su atención hacia Andreina, decididos a descubrir qué ocultaba realmente. Al revisar las cámaras de seguridad de la zona, los agentes se toparon con una imagen que, al principio, parecía resolver el misterio. Una mujer con el mismo aspecto de Marta caminando por la calle, pero cuando ampliaron el metraje, el aire en la sala se volvió denso. No era Marta, se trataba de Andreina, llevando una peluca idéntica al cabello de su madre y usando su ropa. Cada detalle del disfraz parecía calculado. Lo que nadie podía responder era por qué lo había hecho. Al seguir el rastro de las cámaras, los investigadores descubrieron que aquella noche Andreina se subió a un taxi y pidió que la llevaran a un pequeño Airbnb en las afueras de la ciudad. Antes de bajar, dejó cuidadosamente los zapatos de su madre en el asiento trasero, como si quisiera sembrar una pista. Una vez instalada, actuó con precisión inquietante. Desde ese lugar comenzó a enviar mensajes y audios a sus familiares, imitando la voz y las palabras de Marta. Ya para el 16 de octubre, los vecinos de Marta comenzaron a sentir un olor denso, casi insoportable, que salía del departamento donde vivían Marta y Andreina. Los vecinos, alarmados, llamaron a la policía. Cuando los agentes llegaron, Andreina abrió la puerta, pero se negó a permitirles el ingreso, por lo que fue necesaria una orden judicial para que finalmente pudieran entrar. Insoportable aquí, oiga. Qué tranquilidad que se vive, tranquilo nosotros, pero mire esta desgracia de la noche a la mañana. ¿Cómo se enteró usted de esta noticia tan macabra? Acabo de venir porque yo salgo a mi trabajo y al caballero le pregunto qué es que le sucede, porque hay cámaras. Claro. Y me comenta esta desgracia, señor, Dios mío. No cabe en ningún cráneo de ningún ser humano. Una vez dentro, el olor los guió hasta la lavandería y allí comenzó la pesadilla. El aire era pesado, metálico. Sobre una mesa los oficiales hallaron una sierra, un serrucho y varios cuchillos aún húmedos. A un costado, un balde lleno de restos cubiertos con sal gruesa y detergente. Cuando abrieron la lavadora, encontraron bolsas negras con el resto del cuerpo. Las piezas estaban distribuidas con una precisión que estremeció incluso a los investigadores más experimentados, mientras Andreina observaba la escena con una calma inquietante, como si aquello no tuviera nada de extraordinario, y mientras los agentes se recomponían del horror, tomaron su teléfono, sin imaginar que dentro de ese dispositivo se escondía la parte más perturbadora de toda la historia. En el historial aparecían búsquedas que helaron la sangre de todos, cómo desintegrar huesos, cómo eliminar olores fuertes. El silencio en la sala se rompió cuando Andreina confesó que todo había comenzado aquella noche del 5 de octubre, cuando le pidió prestados $6,000 a su madre y ella se negó a prestárselos. Dijo que discutieron, que la rabia se apoderó de ella y que lo siguiente que recordó fue el ruido del golpe y el cuerpo cayendo al suelo. Los agentes apenas podían creer la calma con la que relataba cada detalle, como si hablara de alguien más y no de su propia madre. Para entonces ya no quedaban dudas, el crimen había sido planeado con frialdad y la verdad que tanto había intentado disfrazar con mentiras finalmente había salido a la luz.
Tras su confesión, los investigadores lograron reconstruir aquella noche que cambió todo. Según el reporte oficial, la discusión comenzó por dinero y en medio del altercado, Andreina perdió el control, agarró un cable de cargador, rodeó el cuello de Marta hasta que todo quedó en silencio. Andreina actuó con frialdad, ordenando herramientas en línea y preparando todo para borrar cualquier rastro. Mientras tanto, los vecinos ajenos a esta tragedia aseguraron haber escuchado ruidos extraños aquella noche, el sonido metálico de una máquina, el golpeteo constante, pero jamás pensaron que hubieran sido utilizadas para eso. Con el avance de las investigaciones, las autoridades descubrieron que el caso de Marta no era el primero. Andreina ya había mostrado un patrón oscuro en el pasado. El 21 de julio de 2022, otra denuncia encendió todas las alarmas. Gerardo Enrique Vargas Larrea denunció un intento de asesinato por parte de la misma Andreina Lamota. Relató que tras recibir un jugo que ella le ofreció en la oficina, comenzó a sentirse mal, perdió el control y fue llevado a su casa bajo pretextos misteriosos. Ella me pidió que ingresara a su casa ubicada en Sauces, alrededor del mercado de Sauces 9. Y hasta ahí me acuerdo. Debo indicar que parece ser que esto estaba planeado por Andreina Lamota, porque le había dicho a mi novia que yo me había ido y que estaba bien. Solo gracias a que pudo enviar su ubicación en tiempo real, logró ser rescatado antes de que ocurriera algo irreversible. Su ex jefe la denunció por intentar envenenarlo con una bebida y robarle $8,000, pero el proceso desapareció misteriosamente del sistema. Meses antes, en enero de ese mismo año, también había desaparecido su mejor amiga de nombre Jennifer, a quien vio por última vez en su propia casa. Poco después, los padres de Jennifer recibieron mensajes extraños donde su hija decía estar bien y pedía que no la buscaran, y sus padres así lo hicieron. Retiraron la denuncia a petición de su hija, pero ese 16 de octubre, la policía descubrió que esas palabras nunca fueron escritas por Jennifer, sino por Andreina. Aconteció que en ese departamento, la policía encontró el iPad de Jennifer, mismo con el que la joven le habría enviado los mensajes a sus padres, quienes al darse cuenta del horrible hallazgo, exigen que Andreina les diga dónde están los restos de su hija para darle cristiana sepultura y que pueda descansar en paz. En la investigación, los testimonios del vecindario dibujaron un panorama inquietante. Vecinos recordaron que días antes, en el departamento se escuchaban discusiones, golpes y puertas que se cerraban fuerte. Además, dijeron que esos últimos días, Andreina había estado quemando ropa y bolsas de basura, pero no dejaba que nadie se acercara. Un amigo cercano relató que Marta le confesó estar desesperada. Dijo que discutían por dinero, Andreina no trabajaba, vivía de excesos y las peleas se empeoraban cada vez que Marta le reclamaba. El hijo mayor también recordó cómo su madre le advertía que Andreina se volvía agresiva, se encerraba durante horas y le respondía: «Yo no te pedí nacer, sin ti estoy mejor, cuando mueras todo será mío». Varias voces del edificio dijeron que Marta incluso pensó en echarla semanas antes. «No puedo más con tu hermana», llegó a decirle a su hijo. Esos relatos, unos tras otros, formaron un coro de advertencias que nadie quiso oír a tiempo. Por ahora, Andreina permanece recluida en el cuartel Modelo, a la espera de que la justicia emita su condena. Las pruebas en su contra son contundentes y su caso ha conmocionado a todo el país. Andreina podría enfrentar entre 26 a 30 años de cárcel. Solo esperamos que la justicia para Marta sea a su favor. Y ahora les pregunto, ¿creen que Andreina actuó por dinero, por odio o por algo más profundo? ¿Crees que este crimen fue planeado o un impulso de ira? Comenten, que los estaré leyendo. Y bueno, familia, ha sido el fin a un caso más. Espero que estén bien donde quiera que se encuentren. Recuerda que tu apoyo es muy importante para mí. Si este caso te impactó tanto, compártelo para que más personas puedan conocer la historia de Marta y puedan reflexionar sobre ella. Nos vemos en una próxima historia de casos, crimen y misterio.